Hola, Hola a muy buenas. todos. Muy- Hola, buenas tardes. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Estoy aquí, ya llevo un ratito esperando, entonces vengo con ganas de hablar. Y en primer lugar, bueno, pues quiero darles las buenas tardes allá en la Ciudad de México. Aquí en España son las 8, ya eh, ha oscurecido, estamos casi de noche. Y bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión hablar sobre mi libro. En esta ocasión nos da la oportunidad y quiero agradecer a la editorial Porrúa y al grupo editorial Pax Terracota. ¿Ok? Entonces, me han dado la oportunidad de hablar sobre este libro que se publicó el año pasado y que se llama Mindfulness, Atención Plena, cómo vivir en el presente paso a paso. Entonces, primero que nada, me quiero presentar, soy el doctor Shut Subieta Méndez. He de decir que nací en la Ciudad de México en 1962, estudié psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y en 1985 emigré a Europa, concretamente a Londres. Aunque originalmente mi intención era simplemente permanecer en Londres para realizar un doctorado, mis planes fueron cambiando por diversas razones y terminé quedándome ahí 7 años y de ahí me vine a vivir a Valencia, donde llevo viviendo desde 1992. Esto me hace hispano-mexicano, tengo doble nacionalidad, nacionalidad mexicana y nacionalidad española. Afortunadamente puedo conservar mi nacionalidad mexicana aún teniendo la nacionalidad española. En cualquier caso, lo que les quiero contar, pues son una serie de hitos que dan lugar a este libro y que explican el por qué considero que la práctica de mindfulness es importante e incluso fundamental. Eh, Cuando me fui a vivir a Londres, pues obviamente encontré una sociedad y una cultura muy distinta a la que yo conocía habiendo vivido siempre en México. Entonces, uno de los primeros cambios que realicé al estar allí fue el convertirme en vegetariano. Empecé a seguir una dieta vegetariana y esto se debió a que conocí a un amigo, mi amigo Tony Gallion, que era un firme activista protector de los animales y a través de información contrastada, pues me enseñó lo cruel que era la industria alimentaria y todo el sufrimiento que implicaba por parte de los animales para que los seres humanos pudiéramos comer, ¿no? Alimentarnos. Entonces me di cuenta que el sufrimiento no era justificado y que además la industria alimentaria estaba perfectamente preparada para ofrecernos una dieta equilibrada a pesar de prescindir de los animales. El ser vegetariano me llevó a conocer a una persona llamada Peter Gibson, que fue quien me introdujo a la práctica de meditación y al budismo. Él concretamente pertenecía a un movimiento que se llama, bueno, que se llamaba en su momento Amigos de la Orden Budista Occidental o la Orden Budista Occidental, y ahora se llama Triratna Buddhist Community. Cambió su nombre, pero sigue siendo el mismo movimiento. Entonces, el ser vegetariano me llevó a conocer a distintas personas, distintos grupos, entre ellos a toda la comunidad budista y
eh, decidí que iba a empezar a meditar. ¿Por qué meditar? Bueno, en primer lugar, quiero explicar lo que es la meditación de mindfulness. Si pudiera resumirla en unas cuantas palabras, pues diría que se trata de la habilidad de convencer a tu mente para que haga lo que tú quieres o lo que necesitas hacer y además lo disfrute. Sí, lo repito, porque me parece muy importante entender el concepto. Se trata de la habilidad de convencer a tu mente de centrarse en lo que tiene que hacer y además disfrutarlo. Y esto pueden ser tareas que forman parte de nuestras responsabilidades y obligaciones, o pueden ser actividades recreativas, lúdicas, de entretenimiento, etcétera. Obviamente, para nosotros es mucho más fácil centrar nuestra atención en actividades que nos resultan placenteras, pero centrar nuestra atención en actividades que nos resultan tediosas, monótonas o incluso aburridas puede ser realmente difícil. Entonces, la meditación es una práctica que consiste en un entrenamiento en el que continuamente estás haciendo que tu mente mantenga un nivel de atención alto y adecuado. El, esta capacidad de prestar atención es de suma importancia para la vida humana. Eh, Siempre me gusta comentar que el aspecto que diferencia al ser humano del resto de los animales es la capacidad de conciencia. ¿A qué nos referimos con la capacidad de conciencia? Nos referimos a ser capaces de darnos cuenta de que nos damos cuenta. Es decir, hay un acto reflexivo. No solamente nos damos cuenta, sino que nos damos cuenta de que nos damos cuenta. Nos percatamos de que somos conscientes. Muchos animales puede que se percaten, pero no tengan esa actitud reflexiva. Aunque cada vez, conforme se van realizando estudios, se van encontrando ejemplos de animales que muestran conductas que parecieran que sí que tienen este elemento reflexivo. De todas maneras, es un campo que hoy por hoy se tiene que estudiar y también podemos encontrar a seres humanos cuyo nivel de conciencia sea tan bajo que su comportamiento y sus actitudes y su nivel de conciencia se parezca más al de algún animal, pero no a otros seres humanos. ¿Ok? Entonces, el por qué es importante desarrollar esta capacidad de atención o de conciencia. Es muy importante porque continuamente nos enfrentamos a situaciones en las que tenemos que realizar una serie de tareas y cumplir objetivos. Y muchas veces puede que no nos apetezca o que nuestra motivación no sea la suficiente. Entonces, eh, la práctica y el entrenamiento de mindfulness permite desarrollar esta capacidad de atención, lo cual potencia en gran medida nuestra, nuestra efectividad, nuestra eficacia y nuestro rendimiento. Y esto se puede
manifestar, mostrar en cualquier actividad que realicemos. Pongamos que tenemos que, por ejemplo, estudiar, leer un libro. Creo que es un buen ejemplo. Hay mucha gente que me dice que no es capaz de leer un libro porque empieza a leerlo y su mente, su atención se va a otro sitio y terminan pensando ya sea en el presente o en el futuro, pero en realidad no se están manteniendo en el presente, que es de lo que realmente se trata. Entonces, quiero hacer un símil de lo que es la meditación. Y podemos decir que la meditación es una especie, o lo podemos comparar a realizar un trabajo de investigación en el que vamos a investigar un tema concreto, una población, y de ahí sacamos una muestra, que puede ser una muestra para observar en el laboratorio. En el caso de la meditación, lo que vamos a hacer es sentarnos a meditar y vamos a tomar como muestra el funcionamiento de nuestra mente durante el tiempo que pasemos meditando, ya sean 10, 15, 20 minutos, 40, una hora, el tiempo que pasemos meditando. Ese tiempo tenemos que ser capaces de mantener nuestra atención. Y lo que encontramos muchísimas veces es que la mente se va al futuro, a situaciones que queremos vivir, que deseamos vivir o incluso que tememos que ocurran, o nos vamos al pasado, a situaciones que hemos vivido anteriormente y que pudieron ser positivas o negativas. Y el problema, una vez más, es que no nos mantenemos en el presente. Muy bien, entonces, como les estaba contando, cuando yo vivía en Londres, de repente descubrí que existía la meditación a través de amigos budistas y entonces me inscribí en un curso para aprender a meditar. Estoy hablando de mediados de los años 80. En aquella época, que son hace 35 años exactamente, en Londres el tema de mindfulness y la meditación ya era bastante conocido y popular. Algo que en México, por ejemplo, ha tardado en popularizarse y ser conocido por grandes grupos de personas. Hasta hace no demasiado tiempo estaba solamente podían acceder a esta práctica y a su entrenamiento grupos minoritarios. Uno de los aspectos positivos de la globalización ha sido que aspectos como o prácticas como la de la meditación, que es una práctica que se lleva realizando durante los últimos más o menos 2500 años de la vida humana, eh, no era conocido y no se practicaba en muchas partes, muchos países de Occidente. Y uno de los aspectos positivos de la globalización es que la práctica de mindfulness y de meditación ha llegado a Occidente. Eh, Publiqué un libro de meditación que es parecido a este en, en el año 2001. En aquella época existían muy pocos libros de meditación. Había muchos libros de crecimiento personal y todo esto, pero no había tantos libros de meditación, había muy poquitos. En el Reino Unido sí que abundaban, pero en México, por ejemplo, en España, eran apenas conocidos.
Yo recuerdo que llegué a Valencia en 1992 con el objetivo de cofundar el Centro Budista de Valencia y de desarrollar mi carrera profesional como psicólogo. La tarea de cofundar el Centro Budista de Valencia, que sigue existiendo a día de hoy, me llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero ha sido una de las grandes contribuciones a esta ciudad y eventualmente a este país, porque hemos contribuido a que esta práctica se difunda en esta cultura y también en México, porque durante toda esa época tenía una pequeña casa editorial vinculada al grupo editorial Pax y publicábamos libros de budismo y de meditación. Eh, Hoy día, si vamos a cualquier librería, nos encontramos un montón de libros, de publicaciones, de crecimiento personal, pero específicamente de meditación y de mindfulness. Algo que cuando yo empecé a meditar, podríamos decir que hubiera sido un sueño el poder contar con tanta literatura, con tanto material. Y de hecho, ahora el problema puede ser que al contar con tanto material, nos resulte difícil escoger de ese material cuál realmente nos merece la pena. Entonces, cuando a mí hace, ¿qué sería? Un par de años, un poquito menos, el grupo editorial Pax me propuso hacer una nueva edición, un nuevo libro de mindfulness y meditación. A mí, bueno, en realidad me dio muchísimo gusto, pero al ver la enorme cantidad de títulos de meditación y de mindfulness publicados y en el mercado, disponibles en el mercado, pues la verdad es que tuve dudas de si era necesario publicar un libro más de meditación y de mindfulness. Y de ser así, yo quería que fuera un libro que aportara algo distinto a todo lo que ya está publicado. Hay libros bastante buenos de meditación publicados en el mundo de habla hispana. Y entonces, para que yo sintiera suficiente justificación de publicar otro libro de meditación y mindfulness, pues eh, tenía que contar con algo que nuevo que aportar a todos estos libros que ya existen, que ya existían. Entonces, decidí algo que realmente podía contribuir y que era distinto a todo lo que ya estaba publicado, era contar mi historia acerca de cómo ha influido la práctica de mindfulness y de meditación en distintos hitos de mi vida y distintas decisiones importantes que he tenido que tomar a lo largo de mi vida y de mi experiencia. Y también eh, para saber gestionar de una forma positiva, constructiva, creativa, situaciones problemáticas a las que yo me pudiera ir enfrentando. Entonces, en el libro cuento, además de explicar dos técnicas de meditación, cuento mi experiencia practicando mindfulness desde mediados de los años 80 hasta la fecha. Sí, yo nunca imaginé cuando conocí esta herramienta, nunca imaginé el impacto tan grande que iba a tener en mi vida,
y cuántas cosas iba a cambiar en cuanto a el devenir de mi existencia. Eh, Cuánto iba a influir en decisiones que podía tomar y cuánto yo siento que poquito a poco me ha ido transformando y me atrevería a decir que positivamente. Eh, Como dice el dicho, siempre la caridad o la generosidad empieza en nuestra propia casa. Entonces, otra de las prácticas de meditación que describo en el libro tiene que ver con esto. Las dos técnicas de meditación que explico son complementarias. Una de ellas es el seguimiento de la respiración, que en inglés se llama mindfulness of breathing, y en Pali se llama eh, Sati Bhavana. Y entonces lo que trata esta técnica concreta de meditación, como ya he ido sugiriendo, es ayudarnos a entrenar y a desarrollar nuestra capacidad de atención. En su aspecto más básico, podemos decir que el seguimiento de la respiración es una técnica que nos ayuda a conocernos de una manera muchísimo más profunda. En su nivel más básico, simplemente nos ayuda a relajarnos, que es la razón por la que mucha gente se siente atraída a practicar la meditación. Simplemente siente una necesidad de contar con mayores estados de relajación y de equilibrio, cosa que se le dificulta, y oyen que la meditación es capaz de ayudarles a trabajar este aspecto. Y entonces la gente empieza a practicar meditación y muy pronto se da cuenta que sí, que uno de los aspectos en los que ayuda es a relajarse, a sentirse un poquito mejor. Eh, Les voy a pedir un minutito, voy a tomar agua porque se me ha olvidado, no he sido lo suficientemente mindful y no he puesto una botellita de agua aquí, pero nada, en un minuto la agarro y la traigo y vuelvo con ustedes. Disculpen, disculpen, pero tengo la boca bastante seca. Muy bien, ahora puedo continuar. Y lo que les estaba explicando es la técnica del seguimiento de la respiración. Entonces, a través de esta técnica, en su nivel más básico, simplemente aprendemos a relajarnos. En su nivel más profundo, nos ayuda a conocernos de una manera más plena y más honesta. También me atrevería a decir que nos ayuda a ser más honestos, más cabales, más íntegros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quizás eh, esto desarrolla una facilidad para darnos cuenta de cuando nos estamos autoengañando. Yo me atrevería a decir, y es algo que repito muchas veces, que el autoengaño es uno de los mayores peligros con los que se enfrenta el ser humano. Y si no fuera por el autoengaño, probablemente mi trabajo como psicólogo no sería tan necesario. Continuamente en este trabajo, pues me esfuerzo por ayudar a la gente a autoengañarse menos o a ser más honestos consigo mismo. Eh, esta técnica de meditación, al ayudarnos a desarrollar
una atención plena nos convierte en personas mucho más eficientes. Si somos capaces de centrarnos plenamente en las tareas que estamos realizando, es muy probable que podremos completar y cubrir estas tareas satisfactoriamente en menor tiempo y probablemente de una forma más eficaz, de una mejor manera. Entonces, como les estoy contando, estos son algunos de los aspectos en los que nos ayuda la técnica del desarrollo, digo, perdón, del seguimiento de la respiración. Eh, en otro nivel, también podemos decir que esta técnica de meditación nos ayuda a acceder a material inconsciente o a material que hasta entonces se había mantenido inconsciente dentro de nosotros, ¿no? A nivel mental. Y es como si esta meditación aflojara, relajara el inconsciente y cada vez fuéramos capaces de bajar el nivel del agua que cubre el iceberg o iceberg. ¿Sí? Muchas personas habrán visto la imagen del iceberg o iceberg, como dicen aquí en España, y se dice que la parte consciente es tan solo la punta que asoma por encima del agua y que toda la parte inconsciente es muchísimo más grande y mayor que la parte a la que somos conscientes. A través de la práctica de mindfulness he descubierto aspectos de mi inconsciente que se puede decir que estaban olvidados o con los que yo no tenía un contacto emocional, ¿ok? Entonces, este aspecto concretamente es uno de los que me parece más fascinante de la meditación porque somos capaces de mirar nos muchísimo más profundamente. Y para mí esto es algo realmente maravilloso, el poder mirar a mis adentros y ver con una mayor claridad. Eh, Les puedo decir que prácticamente es un sueño, pero es una realidad, algo que se puede conseguir a través de la meditación. La otra técnica de meditación en Pali se llama Metta Bhavana, que es el seguimiento, digo, el desarrollo del amor universal o el desarrollo, así puesto en términos más psicológicos, desarrollo de emociones positivas. Esta práctica de meditación es una de las que ha traído mayores alegrías a mi persona. Y voy a ir explicando por qué. Eh, a través de esta práctica vamos aprendiendo a valorarnos, a querernos, a disfrutar de nosotros mismos, de disfrutar de nuestra persona e incluso de nuestra propia compañía. Ahora mismo, en el año 2020, en buena parte del mundo estamos viviendo una pandemia que nos está poniendo contra las cuerdas y que nos está obligando a funcionar de otra manera. Aquí en España, concretamente,
durante los meses de marzo, abril y parte de mayo, estuvimos confinados, no podíamos salir de casa. Eh, Se vivieron todo tipo de situaciones, desde personas de todas las edades que vivían solas, bueno, excepto niños, obviamente, hasta personas que tenían que compartir espacios diminutos, ¿sí? Para grupos familiares bastante grandes. Y mucha gente simplemente ha tenido su propia compañía. Y esto ha causado estragos en una cantidad importante de personas. ¿Sí? Y lo que se ha visto es que hay muchísima gente que no sabe estar sola. Y quien no sabe estar solo, no sabe estar en compañía, porque está en compañía debido a que no sabe estar solo, es decir, por necesidad, pero no por gusto. Y entonces, esto, a través de la meditación, de mindfulness y más concretamente del desarrollo de emociones positivas, nosotros, primero que nada, aprendemos a querernos a nosotros mismos, a valorarnos, a tener una gran autoestima. Obviamente, en el libro explico los pasos que hay que seguir. De hecho, el título es Cómo vivir en el presente, paso a paso. Y entonces en el libro eh, me he esforzado por todos los medios para que se entienda claramente cómo poder meditar. En esta charla, lo que quiero conseguir no es enseñarles a meditar, sino simplemente motivarles a que busquen formas de aprender a meditar. Y una de ellas es consiguiendo mi libro, leyéndolo. Y de hecho, siempre que doy una charla, que doy clases, que veo pacientes, les digo que pueden ponerse en contacto conmigo cuando lo necesiten. Entonces, si tú leyendo el libro te surgen dudas, necesitas ponerte en contacto conmigo, pues no dudes en hacerlo. Transmitirme tus dudas, que yo me esforzaré en aclararlas, en contestarlas de una forma que te resulte fácil entenderlas. Entonces, en esta práctica del desarrollo de emociones positivas, dividimos la práctica en 5 etapas. La primera etapa la dedicamos a mandarnos buen rollo, buena vibra, emociones positivas. Y entonces aquí lo que intentamos es en convertirnos en nuestro mejor amigo o mejor amiga. A través de esta práctica buscamos, aunque sea el menor atisbo de buen rollo, de sentimiento positivo, de emoción positiva que sintamos hacia nuestra persona, ¿vale? No se trata de inventárnosla, ¿sí? O de formarnos una película. Se trata de mirar dentro y con la suficiente paciencia encontrar en nuestro interior, aunque sea un pequeño atisbo de cariño hacia nosotros mismos. Y empezamos a estimularlo. Lo podemos estimular a través de pensamientos, recuerdos o simplemente repitiéndonos el deseo de que estemos bien, de que tengamos bienestar,
de que nos sintamos alegres, contentos, satisfechos, plenos, que disfrutemos, que valoremos lo que tenemos, que nos centremos más en lo que tenemos y menos en lo que nos falta. Cuando nos sentimos mal, generalmente estamos pensando en cosas que carecemos. Y si nos mantenemos en esa línea, podemos llegar a sentirnos realmente mal. Podemos llegar a sentirnos bastante deprimidos y nos puede entrar un bajón. Exactamente de la misma manera podemos conseguir ascender en una espiral positiva en la que cada vez somos capaces de sentirnos más alegres, más contentos, más completos, más plenos. Y esto, pues simplemente redunda en nuestro bienestar. En la práctica del desarrollo de las emociones positivas, eh, dedicamos una buena parte a esta primera fase en la cual dirigimos las emociones positivas, el amor universal, el cariño hacia nuestra propia persona. Es muy difícil querer a otros cuando nosotros mismos, nosotras mismas, no nos queremos lo suficiente. ¿Sí? Entonces ya se dice que la generosidad empieza en casa. Y de esto estoy totalmente convencido. Es así, es así. Ok, en esta práctica, la segunda etapa está dirigida a una persona que ya nos cae bien. Generalmente recomendamos que sea una persona hacia quien tenemos sentimientos bastante claros, ¿sí? Y bastante directos, simples, sencillos. Es decir, no conviene incluir en la segunda fase de esta práctica de meditación a alguien, por ejemplo, hacia quien sentimos enamoramiento o algo de ese tipo, ¿no? Sentimientos románticos que suelen ser sentimientos agradables, pero realmente superficiales, ¿vale? Entonces vamos a incluir a una persona con la que no tengamos ese tipo de confusión y con quien sintamos un cariño bastante puro, sí, bastante sincero y que ya de por sí está ahí, ¿ok? En la tercera fase, los sentimientos positivos se desarrollan hacia una persona que se suele llamar neutra, que se puede tratar de una persona que vemos a diario, pero de quien prácticamente no sabemos nada. Sí, una persona, pues no sé, puede ser el portero de tu edificio, puede ser un trabajador cualquiera, el conductor del taxi, alguien a quien vemos con frecuencia, pero que realmente no conocemos. Y a pesar de no tener o de no sentir un cariño muy intenso hacia esa persona, intentamos empatizar con ellos, crear una conexión y mandarles buenas vibras, mandarles cariño, mandarles nuestros deseos de bienestar. Me están llegando algunas preguntas que más adelante intentaré contestar. De momento continúo con lo que estaba explicando y me queda un poquito y luego, bueno, pues si hay preguntas, pues dedicaremos el tiempo a esas preguntas. ¿Ok? Vale. Entonces, en la tercera fase, repito, a una persona neutral.
Cuarta fase de la práctica del desarrollo de emociones positivas, se puede decir que es la fase más complicada porque en esta fase lo que se intenta es mandar buen rollo, cariño, emociones positivas, deseos de bienestar a una persona difícil, incluso a una persona que podemos considerar un enemigo o una enemiga, ¿vale? Alguien con quien nos cuesta trabajo llevarnos bien y alguien hacia quien sentimos dificultad para empatizar o sentir amor o desearle bienestar, ¿vale? Es curioso porque hay gente que dice que hasta que empezó a meditar no tenía personas difíciles en su vida. Las personas difíciles en su vida llegaron con la meditación. Y esto yo me atrevería a decir que prácticamente toda la gente cuenta con personas a quienes les resulta difícil entender o llevarse bien. Y estas son las personas difíciles. Cuando alguien dice que hasta que empezó a meditar no había personas difíciles en su vida, probablemente está diciendo que hasta que empezó a meditar no era consciente de que había personas hacia quienes sentía emociones no muy positivas, ¿no? Incluso emociones desagradables o negativas. En la quinta etapa de la práctica del desarrollo de emociones positivas, incorporamos las cuatro etapas anteriores y deseamos bienestar, mandamos cariño, buen rollo, buena vibra a todo el mundo, a las personas que hemos incluido en nuestra meditación, pero también a todo el mundo. El desarrollo de emociones positivas es una práctica que puede resultar sumamente difícil, pero cuando conseguimos realizarla exitosamente, nos puede producir unos sentimientos liberadores de gran alivio, porque cuando sentimos odio, rechazo hacia alguien, se puede decir que en el pecado llevamos la penitencia, aunque no me gusta utilizar un lenguaje cristiano. Eh, es decir, cuando sentimos algo negativo hacia otra persona, nos estamos sintiendo mal, estamos experimentando una emoción desagradable y puede que consigamos transmitírsela y hacer que la persona que nos cae mal la sienta, pero puede que no. Y lo que sí es seguro es que el malestar nos lo llevaremos nosotros, nosotras, ¿sí? Se dice que esto es como coger un puño de arena en la playa y lanzársela a los ojos de la otra persona y justo cuando lo hacemos una ráfaga de viento, ¡pum!, nos rebota la arena o cambia de dirección la arena y ¡pum!, termina en nuestros ojos, haciéndonos daño, ¿vale? Pues esto es lo que experimentamos cuando sentimos emociones negativas hacia alguien. Entonces, el dejar de sentirlas es algo sumamente liberador. Esto yo lo he llegado a sentir y es maravilloso, increíble. Entonces, estas dos técnicas de meditación que he estado explicando se complementan y generalmente recomendamos que la persona las vaya combinando y practique tanto una
como la otra. Quizás un día una, siguiente día la otra. Y asimismo, recomendamos que la práctica de meditación sea una actividad regular, frecuente, como ir al gimnasio. Cuando una persona quiere ponerse buenorrona, pues no va al gimnasio una vez a la semana y ya con eso tiene suficiente. Pues aquí se trata de ponernos buenorrones, pero por dentro, ¿vale? De convertirnos en personas hermosas, pero por dentro. Y eso conlleva una práctica, conlleva un entrenamiento, y obviamente si es algo que realizamos con frecuencia, nos va a dar mejores frutos que si es algo que realizamos esporádicamente. Entonces es mejor hacerlo todos los días 15 minutos que una vez a la semana 2 horas, ¿sí? Y lo que yo recomiendo es, primero, aprender a meditar, para lo cual se puede participar en un curso, en una clase de meditación, o a través de mi libro se puede también aprender y luego es cuestión de mantener la práctica con regularidad. Si no puedes todos los días, pues intenta hacerlo 5 veces a la semana. Aprovecha momentos muertos en los que estás en una sala de espera o estás en un avión o estás esperando algo, ¿vale? Y tienes un ratito, aunque sean 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y cierra los ojos y ponte a meditar. Ahora, simplemente para terminar, quiero subrayar que el objetivo final de la meditación es que nuestra vida se convierta en una meditación, de tal modo que nuestra atención sea plena, momento a momento, hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos. Y si mantienes tu práctica de meditación a lo largo de los años, te vas a dar cuenta que poco a poco tu vida se va permeando de esa actitud consciente en la que te das cuenta de lo que estás sintiendo, pensando y haciendo cada momento del día. Y esto es un ideal a nivel personal y algo que nos convierte en personas más plenas, con un mayor control de nosotros o nosotras mismas, que nos convierte en personas más completas, más honestas, alguien que se conoce mejor y al conocerse mejor tiene un mayor control de su persona, y alguien que es más consciente siempre va a poder funcionar de una forma mucho más eficaz, haga lo que haga. ¿Ok? Entonces, eh, yo espero que a través de esta charla les esté alentando y motivando a meditar, a aprender a meditar, si es que todavía no has aprendido. Y ya te digo que puedes contar con mi apoyo, con mi ayuda, escribiéndome a cualquiera eh, de las páginas que han salido en los rótulos de abajo de la pantalla, ¿vale? Y mi email es shudzubieta, mi nombre, arroba gmail o gmail.com. Ahí me puedes preguntar lo que quieras. Entonces, por mi parte, si están listos, podemos empezar a contestar algunas preguntas. Estoy intentando pensar en si me he dejado algo. Estoy viendo mis notas y veo que más o menos he cubierto todo.
¿vale? Entonces, una de las preguntas que me habían llegado antes es, ¿las vibraciones de los demás influyen en nosotros? Si no nos ponemos listos, si no estamos conscientes y alertas, pueden influir en nosotros. Hay un dicho que dice que no hace daño el que quiere, sino el que puede. Esto quiere decir que cabe la posibilidad de que alguien nos mande malas vibras, que nos mande un mal rollo, que nos quiera hacer daño, pero el que pueda hacernos daño depende de nosotros. Es decir, si yo no le permito a alguien hacerme daño, hacerme sentir mal, pues por mucho que esa persona quiera o intente, no lo va a conseguir. ¿Sí? Y de esto, pues puede haber múltiples ejemplos. Que me odia puede intentar crear situaciones para que yo me sienta mal. Pero si yo tengo control de cómo me siento, de si yo tengo una buena autoestima, confianza en mí mismo, me conozco lo suficiente, por muchos malos rollos que me envíen o unas malas vibras, esto no me va a hacer daño. Quizás sí que haya un poco de tensión en el ambiente, yo me sienta un poquito raro, pero eso no significa que realmente puedan hacerme daño, ¿ok? No sé si tenemos más preguntas. Me ponen aquí. A veces siento que no me funciona el respirar. Me gustaría tomar otro tipo de terapia para calmar mi ansiedad, como golpear cosas o actividad física como box. Usted lo recomienda. A ver, esto yo lo recomendaría en casos un poquito extremos, ¿no? En que la persona está desbordada de energía y roza niveles de estrés o de ansiedad, ¿ok? Entonces, ciertamente en consulta me he encontrado con personas a las cuales yo intento enseñar a meditar y les pido que cierren los ojos y estamos haciendo el anclaje, la preparación y todo esto y no ha pasado ni 1 o 2 minutos y la persona abre los ojos y me dice, no puedo, no puedo, no puedo. Obviamente, si me dice que no puede, pues le tengo que creer y tengo que encontrar otra manera de poder llegar al punto en el que la persona tenga un nivel de energía no tan disparado, no tan estresado, no tan ansioso, de tal manera que sí pueda conectar con su interior y poder contactar con su respiración y poder realizar la técnica de meditación. Entonces, en estos casos que en ocasiones pueden llegar con frecuencia, lo que yo les sugiero es que tomen, por ejemplo, 20, 30 minutos de su día y lo dediquen a una actividad placentera. Generalmente eh, me refiero a ir a dar un paseo a un sitio agradable donde se pueda respirar, ¿vale? Donde pueda sentir el aire, la brisa, donde pueda ver colores de la naturaleza, ¿no? De los árboles, por ejemplo, a un vivero, a un parque que esté cercano a donde vivas.
Yo aquí afortunadamente tengo la playa a 200 metros y les pido que vayan a dar un paseo y que simplemente intenten mantenerse en su experiencia siendo conscientes de lo que están viendo, de lo que están sintiendo mientras dan el paseo. Tuve en una ocasión un paciente tan extremo que ni siquiera era capaz de hacer esto. Y la forma en que pudimos empezar a que él redujera sus niveles de ansiedad, de estrés y pudiera estar en contacto con su respiración era realizar una actividad agradable que para él era ponerse los auriculares y escuchar música de su gusto, bastante centrado en ella, desconectando de todo lo demás durante media hora. Hay veces que la gente llama a esto desconectar, cuando en realidad yo le llamo conectar, conectar con uno mismo y desconectar del exterior. Aunque hay veces que dando un paseo nos podemos mantener conectados con nosotros mismos al tiempo que estamos conectados con lo que nos rodea. Y ahí ya hemos alcanzado un nivel de mindfulness, de conciencia un poquito más pleno. Entonces, eh, veo que llevo aquí prácticamente 57 minutos y no sé si hay alguna otra pregunta. Mira, me preguntan. Quisiera comenzar a conocer y a practicar mindfulness. ¿Cómo se puede comenzar de la mejor manera? Sinceramente, la mejor manera es acudiendo a un curso, a una clase de meditación, aunque esto no siempre es posible. Hay que asegurarse que cuando vas a una clase de meditación, las técnicas que te enseñen sean parecidas a las que yo he descrito. Seguimiento de la respiración o mindfulness o breathing y el desarrollo del amor universal, Metavagna o desarrollo de loving kindness. Hay veces que enseñan unas técnicas tan esotéricas que en lugar de ayudar a la persona a conectar consigo misma y a conocerse mejor, la confunden. Entonces, aseguraros de que el curso, la clase a la que vais, sea de lo que he estado hablando y también lo pueden hacer a través de mi libro. La verdad, y no es porque lo haya escrito yo, pero es un libro que es muy claro, que está muy bien explicado paso a paso, que no es muy gordo, ¿vale? Que es fácil de entender, que es fácil de seguir y que al final tiene una sección con dos prácticas guiadas en que tú puedes grabar y luego ponerte para hacer tú tu propio guía, ¿vale? Y ahí te vas diciendo lo que tienes que hacer siguiendo el guión que yo he marcado. Me ponen aquí que se va la señal, yo espero que se mantenga y a la espera de alguna otra pregunta y casi cumpliendo una hora de tiempo, pues si no hay más preguntas. Ah, quería comentar una cosa más y yo creo que con eso termino. Eh, Ya decía yo al principio que la práctica de meditación en Europa, especialmente en el Reino Unido, se lleva practicando desde el siglo pasado. Sí, y hoy día en los colegios, en las primarias del Reino Unido, están incluyendo la meditación como una asignatura, como una materia más que los alumnos, alumnas tienen que estudiar. El libro se puede conseguir
en librerías tipo Vips, en la Casa del Libro, en el sótano, se puede en Gandhi, se puede a través de Internet, se puede pedir en España a través de Amazon, de la Casa del Libro. eh, de todas esas maneras se puede conseguir. Si tienes algún problema para conseguirlo, ponte en contacto conmigo y yo te digo cómo conseguirlo. Afortunadamente nos quedan suficientes copias y antes me ha salido una pregunta que no he visto. No sé si me la pueden volver a poner y si no, pues tendré que ir terminando. No he podido desarrollar la habilidad de hacer meditación. Empiezo bien, pero después empiezo a pensar en otra cosa. Todavía me cuesta trabajo concentrarme en el aquí y ahora, pero lo seguiré trabajando. Gracias por compartir. Bonito día. Bueno, bonito día para ti también, Margarita. ¿Eh? Y es cuestión de práctica, de verdad. Por ejemplo, en el desarrollo de emociones positivas, cuando yo empecé y tenía dificultades, mi profesor me dijo, mira, practícala 10 años y vuelves y hablamos. Y ahora entiendo por qué. Ok, bueno, pues ha sido todo un placer estar con ustedes en el Día Mundial de la Salud Mental. Qué bueno, qué mejor que poner mi granito de arena como psicólogo y experto en mindfulness. Y bueno, espero verles en futuras ocasiones. Les mando todo mi cariño y les deseo muy buen rollo con vosotros mismos, que consigáis ser eh, su mejor compañía, vuestra mejor compañía, y que disfruten mucho de estar con ustedes mismos. ¿Vale? Hasta la próxima. Me despido. Bye. Hasta luego, México.